Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Bendiciones para ustedes para este día miércoles, que comenzamos un nuevo mes. Hoy estamos 1 de junio del año 2016. ¿Cómo va el tiempo? Si miramos hacia atrás, hace poco que diríamos, comenzamos el año. Y ahora ya estamos en el 6º mes. Esto va rápido, hermanos. Y debemos nosotros de buscar a Dios lo más antes posible. Ponernos a cuentas con Él. Como nos dice la lección del día de hoy, el título La Piedra. Y este día vamos a estudiar acerca de esos labradores malvados, esos labradores que no tenían a Dios en su corazón. Como les digo, debemos nosotros en cada historia ponernos en la historia, porque el Señor a través de esa historia nos está hablando a cada uno de nosotros. Y nos dice la primera, hay una pregunta. Imagínate, si te quedaran solo unos pocos días por vivir. Imagínate que el doctor ya te dijo, arregle su vida, arregle su casa, porque de aquí a una semana usted ya es una persona muerta. ¿Qué haría en ellos? Si usted sabe que ya es terminal, sabe que ya va a morir y no le quedan más que unos 6-7 días, ¿qué haría? ¿Por qué me hace esa pregunta la lección? Porque el Señor Jesús estaba en la última semana de su vida como humano. Y Él tenía que hacer todavía muchas cosas por sus discípulos y por cada uno de nosotros. Y una de las cosas que nos dice que hizo Jesús fue contar historias que dejaran un impacto profundo en sus oyentes hasta el día de hoy. A través de esas historias, a través de esas parábolas, a través de todo lo que Él nos habló en esa última semana, Él está haciéndonos llamados para que nosotros no caigamos en ese error, o si estamos en ello, salgamos con la ayuda de Él pidiendo su ayuda. Veamos qué nos dice San Mateo, capítulo 21, 33 en adelante. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que creyere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Bien, después de haber leído esta parábola, nos hace algunas preguntas. ¿A quiénes representan los siguientes personajes? ¿A quién representa el dueño del campo? Dios. ¿Cuál es ese campo? La tierra. Y todo lo que en él hay. Dios es el dueño. Los labradores. ¿Quiénes son esos labradores? A los cuales Él le dio el privilegio de que trabajaran en el campo. Eran los principales sacerdotes y fariseos. Y esos sacerdotes todavía llegan hasta el día de hoy. Porque tú y yo también hemos sido llamados a ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es de que esta parábola es para ti y es para mí también. Entonces vemos que esos labradores eran los principales sacerdotes y los fariseos. Y los siervos. ¿Quiénes eran los siervos que el Señor mandó? A los cuales dice, ellos los afrentaron. A algunos de ellos dice, como dice aquí a unos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. ¿Quiénes fueron estas personas, estos siervos enviados por Dios, a los cuales ellos apedrearon, mataron y golpearon? Los profetas. Y no solamente les envió una vez, dice que les envió 2 ocasiones. Y lo mismo pasó con ellos. Está hablando la historia del pueblo de Israel, esa nación que él adquirió para que fuesen el estandarte de Dios en la tierra, para que todas las naciones mirasen a este pueblo y se acercaran al verdadero Dios y lo aceptaran. Pero desgraciadamente el pueblo de Israel, en vez de poner en alto el nombre de Dios, del Dios al cual según ellos servían y adoraban, empezaron ellos a adorar ídolos. ¿Y por qué? Porque en su corazón lo que había era un yo tan grande que no permitía que el verdadero Dios fuese enaltecido. Pero luego dice, bueno, como no han querido hacer caso de mis siervos, a ver si ahora que mande a mi hijo tendrán respeto por mi hijo. ¿Y qué sucedió? ¿Qué hicieron con el hijo? Dice que al hijo se lo mataron. Está hablando de lo que iba a sucederle a él. ¿Quiénes lo iban a mandar a matar? Eran los que estaban escuchando esta parábola. Los sacerdotes, escribas, fariseos, todos ellos se recuerdan todo lo que nos habla de lo que pasó la última semana. Todo lo que sucedía era instigado por los líderes del pueblo. Así es de que mandó al Señor Jesucristo. Y Él también
fue muerto por estos labradores que supuestamente trabajaban en el campo del Señor para el bien de su Señor. Pero vemos aquí que ellos no trabajaban para el bien de su Señor, sino a lo contrario, para sus propias conveniencias. Hagamos una pausa y pensemos en usted y en mí. ¿Qué clase de labradores somos? ¿Será como estos que nos está describiendo el Señor? ¿O somos de aquellos que el Señor ha transformado y que estamos agradecidos a Él y que le decimos: Señor, gracias, ¿qué quieres que haga? Heme aquí, envíame a mí? Así es de que vemos que sigue diciéndonos acá. El Señor Jesús ahora cambia un poco, después que les comenzó a decir, bueno, mandó y les hizo la pregunta: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y la gente, ¿qué le contestó? Bueno, le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Eso está hasta el día de hoy, porque el día de hoy están esas dos clases de labradores. Los labradores, como los primeros que vemos aquí, que en vez de cuidar del campo del Señor, tratan de llenarse ellos, tratan de sobresalir ellos, tratan de que el yo esté delante. ¿Qué va a pasar con esta clase de labradores? Dice: a los malos destruirá sin misericordia. Pero está el otro grupo: arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros podemos ser o de los labradores agradecidos o de los labradores desagradecidos o malvados, como dice la parábola. Todo depende de lo que permitamos que suceda en nuestra mente. Si permitimos que el Señor Jesús sea el Señor y el Dios de nuestra vida, le daremos el control de nuestra vida a través de nuestra mente. Pero si no, vamos a ser destruidos sin misericordia. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Fíjense la responsabilidad. Dice: arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Cuando el Señor Jesucristo venga buscando ese fruto, ¿qué encontrará? Como ya vimos en la lección del día anterior, ¿cuál es ese fruto? El fruto del Espíritu. ¿Quién lo comerá ese fruto? No lo como yo, sino yo lo doy, porque el Señor lo ha puesto en mí para que otra persona lo coma. Otros son los que van a disfrutar de ese fruto, mirando en mí a Cristo, mirando en mí a aquel que dio su vida, y van a anhelar también ellos, como nosotros lo hemos hecho, de entregar nuestra vida al Señor. Ese es el trabajo. ¿Y qué es lo que van a venir? Almas. ¿Por qué murió el Señor Jesús?
para que las personas seamos salvas. ¿Por qué nos ha llamado el Señor Jesús? Para que a través de nosotros otras personas sean salvas. ¿Y cómo van a ser salvas? Cuando nosotros demos ese fruto de Cristo. El Señor Jesús citó Salmos 118, 22 y 23. ¿Cuál es esa? ¿Qué es lo que hay en el Salmo 118, 22 y 23? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Al citar la profecía de la piedra rechazada, Cristo se refería a un acontecimiento en la historia de Israel. El incidente se relaciona con la construcción del primer templo. Cuando se erigía el templo de Salomón, las inmensas piedras para los fundamentos y las paredes se prepararon enteramente en la cantera. Después las llevaron al sitio de la construcción misma y no se aplicaba ningún instrumento sobre ellas. Por eso no se oía ruido alguno de martillos y cinceles. Los operarios solo las colocaban en posición. Para usar en el cimiento habían traído una piedra de tamaño y forma peculiares, pero los obreros no encontraron ningún lugar para ella y por eso no la aceptaron. Era una molestia para ellos y la dejaron tirada por allí sin uso. Por mucho tiempo permaneció como una piedra rechazada. ¿Y esa piedra quién es? Cristo. Él es la piedra que los edificadores desecharon, pero ha venido a ser cabeza del ángulo. Así es de que vemos. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esa piedra? ¿Estamos haciendo como hicieron los que estaban edificando en ese entonces? ¿La desecharon? ¿La hicieron a un lado? ¿Qué pasa con nuestras vidas cuando hacemos a un lado al Señor Jesús? No hay verdadera felicidad. ¿Y cuántos de nosotros agarramos al Señor Jesús nomás los días que queremos, pero el resto de la semana lo guardamos y le decimos: quédate, Señor, aquí que yo voy a ir, yo tengo que salir, cuando venga te saco? Y la vida cristiana no es de tener a Cristo cuando yo quiera, es que el Señor Jesús debe ser el Señor y Dios de mi vida las 24 horas de todos los días. Y aquí también nos dice qué va a pasar cuando, fíjense lo que nos dice en el verso 43, por tanto, está hablando de que los obreros malvados, ¿qué va a pasar con ellos? Os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Imagínense, si yo no hago la labor a la cual el Señor me ha llamado, el día en que tenga que llegarme el momento de dar cuentas, dice, Él quitará de mí esa bendición que puso, porque es una bendición hablar de las buenas nuevas de salvación, pero muchas veces nosotros lo tomamos como que si fuera una carga. Y dice, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. En este tiempo del fin, acontecerá dentro del pueblo de Dios que espera su segunda venida un gran zarandeo. ¿Por qué Dios permitirá que venga ese zarandeo? Porque muchos estamos como la higuera, frondosa pero sin frutos. Estamos como estos obreros
malvados. Otros vendrán a tomar el lugar dejado por aquellos que no estaban viviendo a la altura. Dios no quiere que eso te suceda a ti o me suceda a mí. Él quiere contar contigo y conmigo para que esta obra termine. Por eso dice, y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Él me está llamando, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¡Ay de aquel! Cuando el Señor Jesucristo venga, no lo encuentre haciendo su voluntad. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso, Él a tiempo nos está haciendo los llamados. Los llamados son para que nosotros nos volvamos de nuestras malas maneras de vivir. Y dice, y mire, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, dice, entendieron que hablaban de ellos. Ahora la pregunta es, ¿entendiste tú también la parábola? Que el Señor te está hablando a ti. Pero tú, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondieron estos sacerdotes y fariseos en el tiempo del Señor Jesús? ¿Qué trataron de hacer? Dice que trataron de acallarlo, trataron de destruirlo, de matarlo, pero no podían, porque temían al pueblo. ¿Y tú? ¿Cuál es tu actitud? ¿Vas a permitir que el Señor transforme tu vida? ¿Vas a caer sobre la roca? ¿Vas a venir a Él contrito y humillado, arrepentido y pidiéndole perdón? ¿O vas a seguir en tu obstinado orgullo para que la piedra caiga sobre ti y te desmenuce? De ti depende. Como decía el título, la piedra o cae sobre ella o ella caerá sobre ti. Dice en Mateo 21:44, se representan aquí dos maneras diferentes de relacionarse con la piedra. Una es que caiga sobre la roca y seas quebrantado. La otra es que la roca caiga sobre ti y tú seas aplastado por ella. ¿Cuál es la diferencia vital entre las dos? Una es para vida y la otra es para muerte. ¿Cuál decidirás tú? Mire lo que nos dice aquí en Profetas y Reyes. Lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Ya dio su viña a renta a otros labradores, a saber a su pueblo guardador del pacto, que le dará fielmente el fruto a su tiempo. Nunca ha carecido el Señor en esta tierra de representantes fieles que consideraron como suyos los intereses de Él. Estos testigos de Dios se cuentan entre el Israel espiritual y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo en la antigüedad. La verdad para este tiempo es preciosa, pero aquellos cuyos corazones no han sido quebrantados al caer sobre la roca que es Cristo Jesús, no verán ni comprenderán qué es la verdad. Aceptarán aquello que place a sus ideas y comenzarán a preparar otro fundamento diferente del que ya ha sido puesto. Hermanos, ¿sobre qué
estás creando tu casa? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Tú ya conoces esa historia. Y el Señor te está llamando. Nos llama a todos para que veamos a Cristo, el fundamento de nuestra vida, para que nuestra vida esté fundada en Él. Y de esa manera, nada ni nadie podrá apartarnos de Cristo, ahora, ni menos cuando Él venga en su segunda venida. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano, y que tengan un feliz día. Bendiciones.